¿Sabéis que hay una fobia al miedo? O sea, hay una fobia a los olores desagradables. Se llama olfactofobia y es un trastorno que puede tener, que puede ser, claro, muy limitante, incapacitante incluso. Eso habría que tratarlo, lógicamente, pero el olfato, lo estaba comentando Rosa, es un sentido fundamental, un sentido de defensa, entre otras cosas, para identificar si lo que ingerimos está podrido o no. Laura Bermejo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Marta? Laura es nuestra compañera de Código de Barras, que es el programa de la SER dedicado al consumo. Laura, vosotros habéis hablado con expertos sobre intoxicaciones alimentarias, sobre cómo evitarlas y cómo actuar si tenemos la mala suerte de que nos toque. Sí, desde luego es una mala suerte enorme porque nos puede traer problemas de salud bastante importantes. Y bueno, ahora en pleno verano, las temperaturas que tenemos y el calor que hace, pues si ya es importante durante el año, pues ahora más todavía para que los alimentos pues no se pongan en mal estado. Cometemos muchos errores a la hora de conservar los alimentos en casa, desde cómo guardar los productos en sí en la nevera o en la despensa, a cómo descongelar correctamente los alimentos o incluso los platos preparados. Por ejemplo, pues cogemos un tupper que está en el congelador y lo llevamos directamente al microondas. Pues no. El caso es que, como decías, está mal, sí. Hay que hacer una descongelación progresiva. Ahora lo vamos a ir comentando. Pero en Código de Barras, como decías, hemos hablado con algunas personas que han tenido problemas graves de salud por intoxicaciones alimentarias. Uno de ellos es Javier, que sufrió una salmonelosis tras comerse una tortilla poco cuajada en mal estado. Escucha. He perdido 5 kilos. Yo soy una persona delgada y he perdido 5 kilos en 4 días fácilmente. He perdido mucha masa muscular y bueno, fundamentalmente, y todo lo que trae consigo eso, que es pues mucha fatiga, decaimiento, abatimiento, fatal, fiebre, bueno, un conjunto de síntomas que yo desde luego nunca los había sufrido por una intoxicación en absoluto, sí. Bueno, pues esto es un ejemplo, seguro que a muchos nos ha pasado a veces por no comer alguna cosa en mal estado, pero claro, con la salmonelosis pues ahí hay que tener mucho cuidado. Así que, como decía, es muy importante controlar todas las temperaturas, no romper la cadena de frío, utilizar los envases correctos y tener mucho ojo si tenemos dudas con algún alimento. Y esto, Laura, Marta ha empleado el contacto entre los dos temas con el olor. El olor es un buen detector intuitivo para saber si un alimento está, esto que hacemos instintivamente, que es que olemos el producto para saber si está pasado o si está todavía fresco. Sí debería serlo, sí debería serlo. Es un indicador que puede funcionar. Y sobre todo, también, como iba a comentar, porque lo ideal sería no tirar tanta comida. En España tiramos muchísima comida y los últimos datos de Too Good To Go sobre desperdicio alimentario lo confirman. Atención, porque cada español tira de media 28 kilos de comida al año. Por ejemplo, con la cantidad de huevos que desperdiciamos, que tiramos, cada año se van a la basura 23 millones de tortillas de patata. Qué pena, ¿no? Jolín. Pero aquí siempre tengo yo presente a Arias Cañete y su célebre frase: veo un yogur y ya puede poner la fecha que quiera que me lo como, ¿no? Hemos de ser rigurosos en las fechas de caducidad. Vamos a preguntárselo a Beatriz Robles, que es tecnóloga de los alimentos y autora de Come Seguro comiendo de todo, para que le preguntes tú esto del caduca preferentemente, ¿no? Sí, Beatriz, sí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Cuando en un yogur pone caduca preferentemente y ya caducado y te lo comes, ¿estamos haciéndolo bien o no? Pues lo que tenemos que tener claro es que hay dos tipos de fechas diferentes. La primera es la fecha de consumo preferente de la que estáis hablando, que aparece muchas veces en los yogures y aparece también en otros productos que no son perecederos, que no se estropean rápidamente por los microorganismos, por ejemplo, en las conservas o en los congelados. Esta fecha de consumo preferente lo que nos está marcando es el plazo máximo en el que el alimento mantiene todas sus características de calidad, es decir, el olor, el sabor, la textura se van a corresponder con lo que nosotros esperamos de ese alimento. A partir de esa fecha, el alimento puede consumirse porque sigue siendo seguro, pero su calidad puede mermar. Pues unas galletas pueden estar un poco más blandas, por ejemplo, o puede tener ciertas decoloraciones que no afectan a la seguridad. Sin embargo, si nos encontramos con fecha de caducidad, ahí se utilizan alimentos que son muy perecederos y nos habla de la seguridad del alimento. A partir de esa fecha, que además suele venir marcada como día y mes, es decir, es una fecha muy concreta, a diferencia de la fecha de consumo preferente, que suele ser mes y año,
en la fecha de caducidad. Si sobrepasamos esa fecha, ahí sí que nos habla de la seguridad del alimento y no deberíamos consumirlo, porque el alimento ya no sería seguro. Es la típica fecha que aparece, por ejemplo, en las bolsas de ensalada lavadas, en los cárnicos loncheados, en este tipo de alimentos que son muy perecederos. Y el típico tomate que tiene un poquito de moho y le quitas ahí el trocito y te comes el resto. Pues es una práctica que no deberíamos hacer ni en el tomate ni en frutas, que es habitual que aparezca, porque lo que estamos viendo efectivamente es un moho, pero es la parte visible del moho. Lo que no vemos son las toxinas que ese moho está produciendo, y las toxinas pueden penetrar bastante en el alimento. No sabemos hasta dónde. Si lo quitamos con el cuchillo, podemos incluso estar arrastrando toxinas a la parte comestible, a la que nos vamos a comer. Estas toxinas, en principio, no van a producirnos una intoxicación aguda, es decir, no nos vamos a poner malos esa tarde, no vamos a tener vómitos, ni fiebre, ni diarrea, pero el consumo crónico de pequeñas cantidades de estas toxinas a lo largo del tiempo sí que se relacionan con problemas de salud, fundamentalmente un tipo de toxinas, las aflatoxinas, con el incremento de riesgo de cáncer hepático. Así que tendríamos que reducirlas para reducir esa exposición y ese riesgo. Pero ¿es verdad que entonces que hay algún tipo de alimento que no caduca, o es un mito? ¿Lo de que la miel se puede comer para siempre? Bueno, hay alimentos que desde luego son muy estables en el tiempo, y de hecho hay alimentos que legalmente ni siquiera llevan fecha de caducidad ni de consumo preferente. Por ejemplo, en el vinagre no lo vamos a encontrar, o incluso en la sal o en otro tipo de alimentos. Esto es verdad, hay alimentos que son prácticamente eternos. Pasa también con las conservas. Estas sí que llevan fecha, pero tenemos estudios de conservas que tienen decenas de años y que, como se ha practicado una esterilización y están completamente estancas, ahí no puede entrar ningún microorganismo, serían seguras. Pero bueno, por razones lógicamente de seguridad y de principio de precaución, se establece esa fecha de consumo preferente. Es que ahí hay una vía al escepticismo, Beatriz, porque por ejemplo yo tengo ahora mismo en casa latas de conserva, pues en fin, atún berberecho se sabe, 30, 31, 32, es decir, 2030, 2031, 2032, probablemente me sobrevivirán. Entonces la cosa es, esto mueve un poco al escepticismo. ¿Hay una garantía de que todos estos años se va a conservar esto en buen estado? Desde luego que sí, desde luego que sí. La esterilización que se practica en las conservas tipo lata o en las que vienen en bote, por ejemplo, las legumbres cocidas, es un proceso en el que lo que hacemos es eliminar todas las bacterias y eliminamos incluso las formas de resistencia de las bacterias. Las bacterias tienen maneras de protegerse del calor, que generalmente sabemos que las mata, pues tienen formas de protegerse y aguantan temperaturas elevadísimas. Con la esterilización lo que hacemos es destruir todos los microorganismos y también esas esporas, que son esas formas de resistencia, y se diseñan esos tratamientos térmicos de manera que la posibilidad de que quede una espora es ínfima. Así que sí, como además luego lo que tenemos es un envase completamente estanco en el que no pueden entrar microorganismos, sí que es seguro durante todos esos años, siempre eso sí, que el envase esté en perfectas condiciones y que lo conservemos bien, es decir, en un lugar fresco, seco, protegido de la luz solar, pero siempre que no haya grietas, que no haya tenido golpes, incluso golpes pequeñitos, que a veces parece que no pasa nada y puede haber micro roturas por las que sí que penetran los microorganismos. Pero si no, si el envase está en buenas condiciones, aguanta todos esos años. Y es más, las conservas podríamos consumirlas incluso hasta un año después de la fecha de consumo preferente, con total seguridad. Yo creo que le ganas tú a los berberechos, Matías, ¿eh? Beatriz, tenemos todavía preguntas, pero tengo que irme a publicidad. En unos minutos seguimos, ¿vale? Estupendo. Van a ser las 5 menos 20, las 4 menos 20 en Canarias. Seguimos en la ventana tomando café con Matías Vallés, Magda Bandera, con el Chollín. Está aquí también Laura Bermejo, nuestra compañera de Código de Barras, y con la tecnóloga de alimentos, Beatriz Robles. Beatriz, se nos quedaban preguntas pendientes. Hablaba Laura de la cadena de frío. ¿Qué debemos hacer a la hora de descongelar alimentos como el pescado o la carne? Bueno, pues lo más importante a la hora de congelar
es congelar los alimentos lo más fresco posible. Es decir, si son alimentos crudos, por ejemplo, pescado o carne, congelarlos tan pronto como los traigamos del supermercado. Y si los hemos cocinado, lo mismo, lo más pegado posible al momento de cocinado. Esto lo digo porque muchas veces dejamos las sobras en el tupper, las sobras de algo que hemos cocinado, lo dejamos en el frigorífico 3, 4 días y lo metemos en el congelador cuando nos acordamos de que ya no nos apetece comérnoslo. La congelación lo único que hace es detener el crecimiento de los microorganismos, pero claro, si ya ha pasado 3-4 días en el frigo, van a tener una carga microbiana mucho más alta que si los metemos directamente al congelador. Y luego, a la hora de descongelar, lo más adecuado es hacerlo, como avanzaba Laura, meterlo del congelador al frigorífico, que vaya teniendo una descongelación lenta. De esta manera vamos a respetar la textura del alimento, los cristales de hielo se van a descongelar lentamente y se va a conservar mucho mejor la calidad. Nunca debemos descongelar, por ejemplo, en la encimera, porque ahí hay temperaturas elevadas y no sería seguro. Y luego, si tenemos una urgencia, porque es verdad que descongelar en el frigorífico requiere de cierta planificación, porque tarda mucho más, si tenemos una urgencia, no lo hemos planificado, sí que podríamos descongelar en el microondas con un programa de descongelación. Es verdad que todos sabemos que el microondas calienta de manera poco homogénea, entonces tendríamos que descongelar 1 minuto, sacamos, removemos, que vaya llegando el calor a todas las partes del alimento, así como solución un poco de urgencia es válido desde el punto de vista de la seguridad alimentaria. Otro axioma en este capítulo es no recongelar. ¿Qué riesgos tiene recongelar un alimento descongelado? Pues en cada ciclo de congelación y descongelación hay riesgo de que estén creciendo microorganismos en el momento que tenemos los alimentos a temperatura ambiente o incluso en el frigorífico, porque hay microorganismos que crecen a la temperatura del frigorífico, aunque eso sí, crecen más lentamente. Entonces, ¿en qué momentos podemos hacer esa recongelación? Sí que podemos recongelar los ingredientes que estuviesen congelados y se hayan cocinado. Por ejemplo, si tenemos una merluza congelada y la cocinamos, esa merluza, una vez cocinada, sí que podemos meterla en el congelador. Pero sería un poco la excepción. Ingredientes ya congelados y una vez cocinados se podrían recongelar. Otra duda, esto es servicio público, porque me dice Laura, porque los huevos no se tienen que tener en la puerta de la nevera, y yo no entiendo por qué cuando en todas las neveras hay moldes para poner los huevos. Esto, Beatriz, tenemos conversación con esto, tú y yo. Desde luego, Laura, porque esto es una reivindicación que hacemos ya desde aquí a los fabricantes de neveras. Por favor, que dejen de despistarnos y de poner esas hueveras en la puerta. Realmente los fabricantes de neveras ponen esas hueveras porque es una cuestión puramente de aprovechar el espacio. Ese es el criterio, no hay un criterio de seguridad alimentaria. ¿Por qué no deberíamos ponerlos en la puerta? Bueno, los huevos son muy sensibles a la diferencia de temperatura, especialmente cuando se pasa de frío a calor. ¿Qué pasa? Que puede condensar agua sobre la superficie, sobre la cáscara del huevo, y ese agua facilita la entrada de microorganismos que puede haber en la cáscara al interior del huevo. Por eso evitamos esta condensación de agua y evitamos ese riesgo. ¿Qué pasa con la puerta? Pues que es donde más oscilaciones de temperatura hay, es decir, donde más cambios va a haber de frío a calor, calor, frío, y se puede favorecer esa condensación de agua. Así que es mucho mejor ponerlos dentro, sobre la balda interior, que ahí hay menos cambios de temperatura. La puerta la dejamos pues para cosas mucho más seguras, por ejemplo, salsas tipo mayonesa para agua, bebidas, este tipo de alimentos. Magda, no te veo, pero seguro que tienes también dudas de este tipo. Yo lo que veo ahora que he hecho tantas cosas mal, tantas cosas mal. Sobre todo la de ya te aburres de que no te comes algo y lo congelas 3 días después, esa la verdad que me ha salvado la vida. No, mi duda principal es cuando hablabas de las conservas, hablas de las conservas también caseras, porque aquí a mí me atiborran cada año con un montón de conservas, unos familiares que tengo, y dicen que eso dura eternamente, pero no sé si vale para eso. Le ponen una rodajita de limón, que dicen que es lo mejor, para que se conserven. Yo no me acabo de fiar. No sé qué puede decir Beatriz. Yo creo que haces bien, Magda. Creo que haces bien en no acabarte de fiar. Es cierto que con las conservas caseras tenemos que tener mucha precaución.
En las conservas es muy fácil que, bueno, muy fácil, no vamos a ponerlo en contexto. En las conservas caseras se puede producir el crecimiento de un microorganismo, se llama Clostridium botulinum, que así suena muy técnico, pero seguro que todos hemos oído hablar del botulismo. Es una enfermedad que es muy grave. Es verdad que es poco frecuente, pero claro, el riesgo es muy elevado porque es una enfermedad que realmente, si no recibimos asistencia médica rápida, puede ser mortal, porque actúa esta toxina del Clostridium botulinum, lo que hace es paralizarnos los músculos. Empezamos teniendo un hormigueo en las manos y acaba paralizando los músculos de los pulmones y el corazón. O sea que es una toxina realmente letal. Es verdad que no es frecuente, pero claro, es muy, muy grave cuando se produce. Y las conservas tienen todas las características para que pueda haber cierta contaminación y para favorecer el crecimiento de la bacteria y que ésta produzca la toxina. ¿Qué hay que hacer con las conservas caseras? Pues en los alimentos que sean poco ácidos, es decir, prácticamente todos los alimentos, hablamos de frutas, hablamos de verduras, de carnes, de pescados guisados, todos esos deberían esterilizarse, o sea, debería hacerse la conserva en olla a presión para que consigamos esas temperaturas por encima de 100 grados. En alimentos que sean muy ácidos, como ocurre con las frutas, podemos hacer una conserva simplemente con la olla normal. Es lo que tenemos, por ejemplo, en las mermeladas. Pues las mermeladas pueden hacerse en una olla normal, sin embargo, si tenemos una crema de verduras, tendríamos que hacerla en una olla a presión para subir por encima de 100 grados, porque no es suficientemente ácido. La acidez es un factor que nos ayuda a controlar ese crecimiento de esta bacteria que es tan problemática. A pesar de esto, como es una conserva casera, como no tenemos los estándares que se utilizan en la industria alimentaria de tiempo, temperatura, aunque usemos la olla a presión, no sabemos si hemos alcanzado 135 o 150 grados, la recomendación es como máximo tenerlas durante un año. A lo mejor hay algunas que pueden durarnos eternamente, pero es mejor reducir ese riesgo y asegurarnos esas dos cosas, que están hechas en olla a presión, si no son alimentos ácidos, y dejarlas como máximo un año. Beatriz, ya ves que nos quedaríamos toda la tarde haciéndote preguntas de lo que hacemos bien, lo que hacemos mal, pero yo creo que para eso tienen que escuchar los oyentes Código de Barra si quieren más información. Beatriz Robles, tecnóloga de los alimentos y autora de Come Seguro, comiendo de todo. Muchísimas gracias por este ratito en la ventana. Un verdadero placer. Muchísimas gracias a vosotros. Igualmente. Laura, ¿cuándo escuchamos Código de Barra? Recuérdanoslo. Pues mira, los domingos de 7 a 8 de la mañana. Ahí vamos a estar pues ahí contando cosas de este estilo. Os seguimos, escuchamos y en la más. ventana los martes también, Eso es. durante todo el verano.